Hola, espero que les esté yendo bien la semana. Yo estoy muy contento de por fin dar el salto al vídeo de la mano de YouTube. Me van a poder encontrar en este canal como TV of Podcast o The Valley of Failure. Para el episodio 8 tengo el placer de estar con Salva Andreu de Revolución Cocinera, un chico muy cercano, muy familiar, con el cual compartimos ideas y conceptos un poco de la vida y de lo que es el mundo digital, el cual yo le auguro un buen futuro porque se encuentra en un cambio de redescubrimiento personal, así como estas técnicas digitales actuales. Bueno, vamos a la entrevista. Empezamos. Bienvenidos a The Valley of Failure con Carlos Salomón. Hola Salva. Muy buenas. Primero de todo, muchas gracias por aceptar mi invitación. Gracias Estoy a ti. muy contento de tener un perfil como el tuyo aquí. Y bueno, una pequeña introducción. Salva Andreu, tiene 28 años, es de Barcelona, lleva 10 años dentro del mundo de la cocina y obviamente estudiaste cocina, ¿correcto? ¿Cómo se llama el centro? El centro está aquí en Barcelona, se llama CET, Escuela de Hotelería y Turismo CET. CET. Sí, Vale. Es de la UB, de la Universidad de Barcelona. De acuerdo, CET. Estudiaste allí. Una vez acabaste tus estudios te fuiste a trabajar unos 3 años, después volviste a este centro, esta vez como profesor. Exactamente. Y a partir de ahí, pues bueno, ahora estás emprendiendo con tu negocio Revolución Cocinera. ¿Correcto? Correcto. ¿Cómo se definiría Salva Andreu? Salva Andreu. Es una buena pregunta, que no me la he hecho muy a menudo, pero Salva Andreu, yo me considero una persona muy creativa, siempre he sido muy creativo, por la parte más artística, digamos, y muy constantemente estoy buscando el porqué de las cosas, ¿no? Muy curioso. Y esto yo creo que es lo que me ha llevado un poco a emprender. Este espíritu de siempre intentar saber un poco más y comprender y hacerme preguntas. Es un poco esta curiosidad. La creatividad. La creatividad, exacto. Vale. Y bueno, contanos un poco más así sobre tu carrera, tu paso por la vida. Por la vida. Pues mira, yo cuando era pequeño quería ser inventor. Siempre me habían gustado mucho todo el tema de tecnología, física, química. Soy de la rama ciencias. Y cuando ya estaba en el instituto y tuve que escoger la rama, digamos, que estudiar, pues fui por ahí, ¿no? Con la intención de estudiar alguna ingeniería industrial, aeronáutica. Me gustaba mucho. Pero yo tuve un perfil en la escuela, digamos, de el típico alumno que suspendía muchas asignaturas y al final siempre me ponía a estudiar y conseguía aprobar y pasar de curso. Pero digamos que fui un perfil de alumno conflictivo, no el más conflictivo, pero sí, pues eso, me costaba estudiar y me distraía mucho y hacía bromas en clase y tal. ¿Y qué pasó? Que cuando llegué al bachillerato, que es como la fase previa a la universidad, me di cuenta de que iba a ser muy difícil para mí estudiar una ingeniería y que no era realmente lo que quería hacer, porque ahí fui consciente realmente de lo que supone ser ingeniero. Claro, es muy idílica la imagen que uno tiene de pequeño de ser inventor, ¿no? Ser ingeniero, pero cuando te estás acercando a la universidad y ves lo que realmente tienes que estudiar y dónde te estás metiendo, pues uno es más consciente y ahí fue donde empecé a dudar muchísimo de hacer eso. Entonces, digamos que yo por aquel entonces tenía un poco fama entre mis amigos, entre mis compañeros, de un poco Salva el cocinero. Yo no sabía cocinar, nunca había hecho clases de cocina, ni en mi casa tenía un entorno
muy cercano a la cocina, pero sí que era algo que me gustaba y bueno, empecé ahí a investigar un poco. Y no sé muy bien por qué, o sea, fue como casi sin darme cuenta, decidí que yo quería estudiar cocina. Decidí que era una cosa original, que era algo que me gustaba, era algo creativo y era algo muy distinto a lo que la gran mayoría de mi entorno hacía en ese momento. ¿Con qué edad te diste cuenta? Esto fue con 16, 17, 18 años. Sí, yo diría con 17. Y, o sea, sí, como un año o dos previos a entrar a la universidad. Entonces, ahí fue cuando decidí, yo no quiero ser ingeniero, yo no quiero meterme en un fregado así, era como demasiado para mí. Y bueno, y entonces me convenció mucho la idea de estudiar cocina, hasta el punto que estuve a punto de dejar los estudios, el bachillerato y la selectividad aquí en España. Y bueno, finalmente decidí terminar los estudios, sacarme ese título de la selectividad, que es el que permite acceder a la universidad, porque realmente los estudios de cocina que habían en aquella época no iban por la rama universitaria, sino que eran ciclos formativos, es una formación profesional y digamos que para la formación profesional no te piden el título de selectividad. Pero yo aún así decidí tenerlo por si acaso, por si no me gustaba la cocina, tener un salvoconducto, digamos. Entonces, efectivamente, terminé el bachillerato, aprobé la selectividad y ya con ese título de bachillerato me pude ir a estudiar esa formación profesional, que es el único título que te piden, el único requisito para poder entrar ahí. Y son unos estudios que se llaman grado superior en restauración, técnico superior en restauración. Son 2 años y digamos que es 50% teórica, 50% práctica. Y a ti te preparan más que para ser únicamente cocinero, te preparan también para ser empresario del mundo de la restauración. Es decir, para ser restaurador. Yo, aparte de asignaturas como cocina, el servicio en sala, todo el tema del mundo de los vinos, las bebidas, bueno, pastelería, ¿no? Todo lo que hay ahí, que es un mundo muy amplio, también teníamos asignaturas enfocadas en la gestión, la administración, digamos, de la parte de finanzas de un restaurante o de un negocio de hostelería, toda la parte también un poco más aplicada del derecho laboral, ¿no? Toda esta parte más teórica, ¿no? También relaciones en el ámbito laboral, bueno, toda esa parte más empresarial. De acuerdo. Y una vez acabas el tema del profesorado, ¿es cuando saltas a algún partido o fue antes? Eso fue antes, fue justo antes, sí, Vale. sí. ¿Y tu experiencia con la alta cocina? Pues la verdad, muy buena porque además cuando yo empecé a estudiar cocina, digamos que estaba un poco en auge el trabajo de cocinero, ¿no? Se empezó a democratizar un poco esa profesión de cocinero que hasta entonces era una profesión un poco más, estaba más, menos visibilizada, ¿no? Y no era tan, ¿cómo decirlo? No era tan atractiva desde un punto de vista social o cultural, no sé. Pero en aquel entonces, pues la cocina, sobre todo aquí en Cataluña, se empezó a valorizar mucho como profesión y se le empezó a dar importancia al cocinero. Entonces, yo digamos que empecé a estudiar en esta corriente y si tú venías de escuela, digamos, te formabas en una escuela, había muchas posibilidades de entrar más de lleno en este mundo de la alta cocina, que es como un mundo pues, más profesionalizado en el que la mayoría de veces sí que buscan gente que tenga estudios. Entonces, claro, yo desde que empecé a estudiar ya estuve muy en contacto con el mundo de la alta cocina, la alta gastronomía, y mi objetivo profesional a largo plazo era llegar a trabajar en un sitio incluso con estrellas Michelin y, bueno, el mundo de la alta cocina. Entonces, desde que salí hasta el año antes de empezar a trabajar como profesor en la misma escuela, tuve un recorrido, digamos, en el mundo de la alta cocina. Y uno de estos sitios fue, como tú bien has mencionado, el restaurante Compartir, que está en Cadaqués, que era un restaurante que lo construyeron
lo llevaron adelante antiguos cocineros del restaurante El Bulli de Ferran Adrià, que en su momento fue el mejor restaurante del mundo. Entonces, de alguna manera, para mí, ese es un hito en mi carrera profesional. Haber trabajado ahí, yo lo considero como el sitio más profesional donde yo he trabajado, con personas muy profesionales, con un gran equipo de profesionales y trabajando muy duro, muy duro. Pero fue una grandísima experiencia. Y ahí es donde disfruté muchísimo trabajando y donde más aprendí. Llegamos entonces al punto donde decides abrir tu propio negocio que se llama Revolución Cocinera, ¿correcto? Exactamente. Cuéntanos un poquito la idea. Bueno, la idea surge después de todos estos años de estar, digamos, tocando distintos sitios y buscando un poco mi lugar. Yo empecé a tener ganas de salirme un poco de la profesión de campo propiamente como cocinero, ¿no? Y reinventarme. Incluso llegué un poco a quemarme del trabajo de cocinero, ¿no? Llegué a plantearme dejar el mundo de la hostelería, estudiar otra cosa o, si más no, ampliar mi conocimiento para poder explorar otras vías. Y ahí fue donde en una etapa de cambio personal, coincidiendo con la pandemia y la cuarentena, decidí hacer un cambio personal y obviamente en lo profesional. Y empecé una formación, un máster en marketing digital y negocios online, que a día de hoy todavía estoy cursando, es un máster de 1 año, y me ha permitido, digamos, todo este conocimiento aplicarlo al nacimiento de un nuevo emprendimiento. Y yo por ahí, digamos que haciendo un poco una búsqueda de qué era lo que a mí se me podía dar bien, dónde podía aportar más valor o cuáles eran mis mejores habilidades, redescubrí de nuevo que la cocina era mi fuerte. Lo que pasa que, claro, yo no quería seguir trabajando de cocinero. Entonces pensé, ¿cómo puedo convertir todas mis habilidades y conocimientos en el mundo de la cocina? ¿Cómo las puedo llevar a un ámbito de un negocio digital o online, ¿no? Que esto es lo difícil, porque pasar de estar cocinando en una cocina a trabajar con un ordenador todo el día, hay un gran paso. Y bueno, gracias a esta formación vi la posibilidad de crear un negocio online que tuviera que ver con este sector de la cocina. Y la idea de Revolución Cocinera nace un poco con el objetivo de formar, educar y divulgar en materia de cocina y alimentación. Y yo vi que esto es algo que he pensado siempre, ¿no? Que yo no puedo entender cómo es posible que la gran mayoría de personas no reciban ningún tipo de educación escolar o de formación básica sobre lo que es la alimentación y la cocina. Yo no la recibí y la gran mayoría de personas con las que hablo no han recibido ni 1 hora en su vida de una clase de cocina o de nutrición básica o de cómo combinar ciertos alimentos, etcétera, etcétera. Y yo me he encontrado con muchas personas que, siendo adultas, independizadas 100%, no se alimentan bien y tienen una mala alimentación porque no tienen todo ese conocimiento básico, ¿no? Y al final, si lo pensamos, la alimentación es la necesidad más básica que tenemos el ser humano. O sea, es nuestro combustible y es casi nuestra medicina, nuestra salud. Entonces yo por ahí pensé, me gustaría impactar de alguna manera con mi granito de arena en el mundo para formar a jóvenes y que puedan tener esos recursos básicos para cocinar, alimentarse mejor, etcétera, etcétera, ¿no? Y un poco enfocado a la salud. Y ahí fue donde nació un poco la idea de Revolución Cocinera. Que es una combinación, supongo, de todos tus años, de todos estos 10 años de experiencia, ¿no? Exactamente, exactamente. El objetivo a largo plazo de Revolución Cocinera es ofrecer cursos online, cursos digitales, talleres, mentorías, etcétera, etcétera. Pero el objetivo, ya te digo, es educación, formación y divulgación sobre la cocina y la alimentación saludable. Entonces, yo ahora mismo que llevo no tiene ni 1 año de vida el proyecto, ya he estado trabajando con algunos clientes, he tenido mis primeros clientes
Y ahora mismo el único servicio que yo estoy ofreciendo es una mentoría muy personalizada, 1 a 1, en la que durante varias sesiones, durante unos 2-3 meses, trabajo con mis clientes y el objetivo es que esa persona transforme su alimentación y transforme un poco su vida gracias a la alimentación. Sobre todo lo que yo enseño o lo que yo intento aportar es que las personas puedan organizar mejor su alimentación, es decir, planificar, organizar, ordenar su alimentación para que sea algo mucho más fácil y obviamente que sea más saludable. Y luego, aparte de ese cambio en la organización de tu alimentación, también hay una parte de formación en cocina, ¿no? Porque hay mucha gente que pues, tiene ganas de organizarse en la alimentación, pero va muy ligado con la habilidad que tú tengas o los conocimientos que tú tengas sobre cocinar. Y cualquier persona puede cocinar. O sea, yo siempre digo que todos somos cocineros en potencia porque todos comemos y todos tenemos nuestros gustos y nuestras preferencias formadas. Y solo ya por eso a cualquier persona la convierte en cocinero, ¿no? Porque si tú te pones más sal en algo, o te pones una salsa, o te gusta más así, o te gusta cortado más grande, más pequeño, ya estás cocinando de alguna manera. Estás transformando un alimento o un ingrediente para que a ti te guste más, para disfrutar más. Y es tan importante el saber cocinar como el saber organizarte tu alimentación, digamos. Y va todo ligado, ¿no? Si uno sabe mejor lo que está haciendo cuando cocina, puede cocinarse más saludable, más económico, más variado, más natural. Y todo eso, bueno, es como yo lo presento como algo un poco holístico, ¿no? De acuerdo. Bueno, como bien sabes, el tema del podcast es el fracaso. Entonces, volvemos a lo mismo. Después de estos 10 años de experiencia, ¿en qué has fracasado? Empezamos con algo general a nivel laboral. A nivel laboral, mira, yo te diría que para mí, yo lo viví como un fracaso durante mucho tiempo. Ese impasse desde que trabajé en este restaurante, el Compartir, que he mencionado anteriormente, que fue como el hito profesional de mi carrera, digamos que cuando yo estaba trabajando ahí estaba muy bien posicionado, o yo consideraba que estaba muy bien posicionado, y estaba en una posición en la que o iba para adelante o iba para atrás. Quiero decir que si yo continuaba donde estaba, probablemente a día de hoy estaría trabajando en un restaurante muy potente, tendría una experiencia brutal a mis espaldas en cuanto a cocinero, pero no fue así. Yo dejé ese restaurante con expectativas de irme a trabajar a otro restaurante de los mismos dueños, que hoy en día está aquí en Barcelona, es un restaurante que se llama Disfrutar y tiene 2 estrellas Michelin. Y a mí en ese momento me ofrecieron, antes de abrirlo, ser el chef de pastelería de allá, cuando abriera. Entonces yo a día de hoy sé que estaría trabajando ahí, tendría 6 personas a mi cargo y sería uno de los 2 chefs del restaurante. Yo cuando dejé este restaurante supe que me cerraba la puerta a todo eso, porque además el mundo de la alta cocina es un mundo pequeño, es un mundo familiar en el que se conocen todos, más o menos, y digamos que si tú tienes una marca, por decirlo de alguna forma, una marca negra en tu currículum, te puede, no sé cómo decirlo, te puede como fastidiar un poco tu carrera profesional, al menos en el mundo de la alta cocina. Y yo supe cuando tomé esa decisión de dejar este restaurante, digamos que me sentencié un poco a cerrarme puertas si quería seguir en el mundo de la alta cocina. Entonces yo esto para mí, o sea, pese a que por un lado yo no quería continuar por allá porque no me gustaba el ritmo de vida y la exigencia que suponía, por otro lado, para mí supuso un fracaso. Supuso un fracaso porque después en los siguientes años estuve dando muchas vueltas a nivel laboral, trabajé en muchos sitios, digamos que tuve mucha inestabilidad laboral, económica, que al final se tradujo en inestabilidad personal y todo eso a mí me marcó mucho. ¿Pero te acuerdas por qué
quisiste dejar, digamos, te quemaste, te quemó la cocina, a nivel dirección, pues no estabas cómodo, no sé. Fue eso, me quemé, sí. Yo me acuerdo, ya te digo, fue una de las mejores experiencias, pero a la vez era tan exigente, tan duro. ¿De exigencia en horas? ¿Un fin de semana? ¿Cuántas horas? Sí, exigencia. O sea, yo me acuerdo, trabajábamos 6 días a la semana. La media de horas de trabajo al día eran 12 horas o 13 horas. Y claro, o sea, mi día a día era cocinar, era estar metido en una cocina todo el día, no veía la luz del día y eran demasiadas horas, mucho trabajo, mucho estrés y bueno, que también pues se convierte en malos hábitos, también descansaba poco, cansancio acumulado y claro, llegó un momento en el que exploté, en el que no pude soportarlo más y dije yo no quiero continuar por aquí. Entonces, bueno, pues por un lado pienso, está justificado, ¿no? En aquel momento yo seguí mi corazón, seguí lo que me pedía mi cuerpo, cosa que agradezco en realidad. Pero sí que en ese momento y en los años posteriores lo viví como un fracaso. Lo viví con frustración y me castigué y me sentí culpable de quizás haber dinamitado un poco mi carrera. Ahora con los años ya no lo veo como un fracaso, sino como un aprendizaje, ¿no? A mí me gusta pensar que cualquier fracaso se puede convertir en un aprendizaje y sacar una experiencia positiva de todo eso. Y en este caso, vale, digamos, tuviste este fracaso o aprendizaje. ¿Cómo fue el punto que dijiste, vale, basta, ya no es un fracaso? O sea, esto tengo que sacar algo positivo de esto. O sea, ¿cómo te reinventaste, digamos? Es una buena pregunta porque me costó bastante. O sea, me costaron unos 5 años de moverme mucho y de buscar mi sitio para darme cuenta de que quizás mi sitio no estaba ahí. O sea, tuve que dar muchas vueltas y trabajar en varios sitios, irme de varios sitios también para ser consciente de que quizás esa idea con la que yo estaba casado de querer encontrar mi sitio en el mundo de la cocina, quizás no tenía que ser así. Y en ese momento fue cuando yo me di cuenta de, oye, pues quizás no, tu sitio no está aquí, porque llevo mucho tiempo buscando, ¿no? y intentando encontrar mi sitio y no lo encuentro, no estoy cómodo, no estoy a gusto, no disfruto con lo que hago. O sea, y yo esto lo supe en el momento en que me di cuenta de que trabajar en cocinas me generaba mucho estrés. En el momento en que empecé a tener mucha inestabilidad laboral y conflictos en el trabajo, y yo me di cuenta de que no estaba disfrutando con lo que hacía. O al menos no había encontrado mi sitio y era muy difícil para mí, volver a encontrar ese punto de disfrute, ¿no? Y de pasión con la cocina. Yo llegué a quemarme hasta el punto de decir, no quiero ser cocinero, quiero hacer otra cosa. Y bueno, pues en este proceso, ya cuando un poco empecé a darme cuenta de eso y empecé a buscar esa reinvención profesional y ese cambio, fue cuando yo empecé a sanar esa herida, ese fracaso, ¿no? Y empecé a ponerlo en su sitio y a darme cuenta que era un gran paso en mi carrera profesional el tomar conciencia de ello, ¿no? Y el saber colocar eso en su lugar, ¿no? Al final, yo pienso que de alguna manera esa idea principal que yo tuve cuando empecé a estudiar cocina, esa pasión inicial, esa inocencia, ¿no? Quizás un poco infantil o inmadura, poco responsable, de cuando uno es joven, pues se acabó transformando en algo distinto. Es decir, digamos que fue una etapa que me ayudó a crecer, el ser consciente de que esa idea principal con la que yo iba no era, quizá no tenía que ser. No sé si me estoy explicando bien. Sí, o sea, yo me pongo un poco en tu lugar, ¿no? O sea, recién salido más o menos de la parte esta de estudios, te vas a topar con un restaurante bastante bueno a nivel alta cocina, ¿no? Y
y te quemas, pienso, ¿no? Después decís, vale, quiero probar otra cosa porque es que en ese momento sentías eso. Te vas a otra cosa o te vas probando, fogueando en diferentes tipos de cocina, incluso pastelería, como comentabas, y ahí te das cuenta que también la dureza, digamos, o las complicaciones que lleva otro tipo de cocina y pensabas, pues quizás no estaba tan mal. Mi análisis que hago en la alta cocina, vale. Pero realmente me haces pensar de que es que quizás visto con distancia que sí que se puede ver como un fracaso, pero cuando estabas con los hábitos del alta cocina y metido allí, pues quizás, y con la juventud que tenías, que tendrías 20, 21 años, Sí, vale, 21, sí. Que ya te suponga un estrés, igual no era tan bueno como pensabas. Claro, no sé a nivel económico si es recompensado, pero comentamos también que en la cocina todo el mundo que se dedica a la hostelería es poco compatible con el ocio, porque mientras que uno se lo está pasando bien, los otros pues están trabajando y trabajar fin de semana y todo eso, ¿no? Entonces, mi análisis es ese, ¿no? O sea, yo creo que también te ha ayudado a crecer, entiendo, ¿no? Totalmente, totalmente. O sea, yo de hecho, a día de hoy estoy muy tranquilo y agradezco mucho haber pasado esta experiencia. Y bueno, me ha costado llegar a esa conclusión, me ha costado sanarlo y me ha costado tiempo, me ha costado dinero y me ha costado salud, yo creo, pero finalmente llegué a esa conclusión. ¿Cuál es ese punto donde vos decís, vale, ya está, es que no me tiene que doler? Porque ahora hemos dicho una ventana de 5 años y a veces, no sé, entiendo que es difícil para la gente pensar, que la gente piensa de que de la noche a la mañana, un año, y, o sea, yo creo un acto de valentía y sinceridad decir 5 años, ¿vale? Pero ¿cuál fue ese punto donde dijiste, vale, basta? O sea, ¿cómo gestionaste y dijiste esto? Ya no lo voy a ver como un fracaso, sino a partir de ahora como un aprendizaje. A ver, realmente es lo que tú dices, no hubo un momento de la noche a la mañana, no hubo un momento concreto, sino que más bien hubo todo un proceso de mucho tiempo de irme dando cuenta de eso. Me costó bastante, pero yo seguía dándome contra un muro y pensándome que tenía que haber algún sector, algún trabajo, tenía que haber algún sitio donde yo estuviera cómodo. Y estuve mucho tiempo luchando con esa idea. Al final, después de este proceso de 5 o 6 años dándome contra este muro, cada vez me fui acercando más al punto inevitable de decir hasta aquí. Y yo no recuerdo exactamente un día concreto o un periodo concreto, pero bueno, sí que te podría decir que coincidió bastante con un cambio a nivel personal, ya no solo laboral, sino a nivel personal, ¿no? Y esto fue, ya te digo, durante la cuarentena, durante el confinamiento que hubo aquí en España y en todo el mundo por el COVID, y en el que yo quise cambiar también mis hábitos y quise cambiar un poco como persona, ¿no? Reinventarme, y fue como, ya está, ya hasta aquí he llegado, voy a estudiar otra cosa, quiero salir de aquí. O sea, llegué a un punto de bloqueo tal que la única salida posible que yo vi para dejar de sufrir tanto fue voy a estudiar otra cosa, voy a reinventarme. Sin miedo, sin miedo. Llevo demasiado tiempo con esto. Entonces, bueno, sí que podría decir que hubo un momento más crítico en el que lo vi muy claro, pero es un proceso. Esto no, yo creo que no ocurre de la noche a la mañana. Conozco muchas otras personas que están también en esa lucha, ¿no? de reinvención profesional y de querer buscar algo más en la vida. Y es un proceso que yo creo que todos tenemos que vivir, cada uno a su tiempo, y todo va llegando. Yo creo que esto es importante porque los cambios en general o las realizaciones llevan tiempo. O sea, es bueno alzar la voz, digamos, y decir, vale, pues en mi caso fueron 5 o 6 años, pero es que puede haber gente que lo haga en 6 meses, puede haber gente que, imagínate, que caiga en depresión y que le dure 10 años, 15 años, claro. Y puede haber gente que no lo consiga nunca. Sí, entonces, y hay gente que dura
que a los 40 años se da cuenta de que eso no es lo suyo, ¿no? Y ahí empieza a reinventarse y crea un negocio o cambia de sector, de trabajo, se forma, lo que sea. Entonces yo digo, nunca es tarde para cambiar, para reinventarse ni para emprender. Creo que esto es muy importante. Y, vale, y ahora a nivel Salva, ¿vale? ¿Cómo hace para gestionar un fracaso en general? ¿Eh? O sea, vos decís, vale, la he cagado en esto, ¿cómo hago o sea, cómo haces para gestionar un fracaso? O sea, a nivel personal, ¿cómo te lo tomas? ¿Cómo te defendes? Pues mira, después de esta gran experiencia a nivel laboral, también he aprendido a conocerme mejor, un poco el desarrollo personal, ¿no? Y el autoconocimiento es algo que a día de hoy estoy trabajando mucho y considero que es muy importante para estar equilibrado y para, bueno, básicamente para conocerte mejor, ¿no? Y saber cómo reaccionas, cómo tomas decisiones, cuáles son tus emociones. Aprender a conocerse es crecer y es madurar. Y entonces, esta experiencia, junto con otras experiencias recientes, a mí me han ayudado en lo personal a tomar más conciencia de esos fracasos y esos puntos, digamos, de inflexión. Y a día de hoy, pues, soy un poco más consciente de mis fracasos y rápidamente, en vez de quedarme en ese bucle o en esa espiral de la queja, de la frustración, El llanto. El llanto, exacto. Pues soy más consciente, tomo conciencia más rápido y puedo sacar conclusiones más positivas de eso, ¿no? Y convertirlo en un aprendizaje de manera consciente. Entonces, bueno, pues últimamente estoy aprendiendo como todo el mundo, pero cada vez pues lo tengo más trabajado, ¿no? Y sé identificar mejor cuando he tomado una mala decisión, una buena, y si es una mala decisión, pues saber redirigirlo rápidamente o sacar un aprendizaje, algo positivo, una buena experiencia de eso, ¿no? Y digamos, por ahí. Como fallar más rápido, ¿no? Decir, vale, pues a lo siguiente. Sí, siguiente. Vale. Sí, exacto. Digamos, estar más en la acción y no en la reflexión. Hay una frase que a mí me gusta mucho, no es mía, pero la voy a decir, que es: en la acción y no en la reflexión encontrarás tu camino. Haz, haz, haz y haz. Y haciendo encontrarás la manera. Si tú te quedas aquí en la mente y te quedas reflexionando y le das vueltas pero no haces nada, por mucho que tú pienses todo, que te formes, que mires vídeos, que lo que sea, no te vas a mover, no te va a llegar, no vas a traer eso que estás buscando. En cambio, en el momento en que tú te pones en movimiento, es cuando todo empieza a moverse y estás más cerca de conseguir lo que quieres y lo que proyectas. Y yo últimamente soy más consciente de esto, ¿no? Y este moverme constantemente, aunque falle, no pasa nada, es un aprendizaje. Venga, vamos para adelante, para adelante, para adelante. Y esta es un poco la manera que últimamente me está ayudando mucho con el emprendimiento y con mi vida personal. Claro que no es fácil emprender. No es fácil, no es fácil. Y son muchas horas que uno tiene que meterle, pero bueno, supongo que al final todo el mundo espera resultados y si no, como decís, es a lo siguiente, hasta intentar algo. ¿Qué te iba a decir? Vale, hemos hablado un poco a nivel laboral y pasando un poco al nivel personal, algo que algún fracaso que consideres importante en tu vida y que te haya hecho crecer, supongo, como persona. Sí, tengo uno muy bueno y además tiene un poco de relación con el fracaso a nivel profesional, porque al final yo creo que va todo ligado y casi te podría decir incluso que el fracaso a nivel laboral que hemos comentado, yo creo que tenía más que ver con un estado personal mío, ¿no? O sea, todo va de la mano. Yo considero que mi fracaso personal más grande y del que estoy aprendiendo y he aprendido más es ciertos hábitos o cierta manera de vivir que tuve en cierta etapa de mi vida recientemente. Bueno, básicamente tenía pues una vida quizás más sedentaria, me alimentaba mal, no hacía actividad física.
y digamos que no era productivo ni con mi tiempo, ni con mis pasiones, ni nada de esto, ¿no? Y para mí eso me ha impedido mucho y siento que durante muchos años ha sido un freno para mí, para mi desarrollo personal, para mi crecimiento. Me ha restado responsabilidad con muchas cosas en mi vida, ha afectado a relaciones personales, relaciones familiares, relaciones con mi pareja. Y llega un punto en el que cuando todo tu entorno se muestra como en contra tuya, ¿no? Y ves que todo te sale mal y que te cuesta mucho, bueno, pues eso, no sé, encontrar un trabajo, mantener un trabajo, tener estabilidad económica. Cuando tu vida es inestable y no está equilibrada, ahí te das cuenta de que hay un problema, ¿no? Y bueno, a mí me pasó algo parecido y empecé a mirar un poco hacia el interior, ¿no? Durante mucho tiempo estuve mirando al exterior y estuve buscando soluciones fuera. Y hasta que me di cuenta de que era una manera de evadirme, era una manera de obviar mis problemas, de obviar lo que yo sentía. Y para mí eso fue un punto de inflexión en mi vida, ¿no? Cuando empecé a ser consciente de que tenía que mirar más adentro y de que lo más importante era cuidarme a mí mismo, conocerme, aprender a expresar mis emociones. Y bueno, todo eso iba relacionado con unos hábitos, ¿no? Cuando empecé a poner el foco en estos hábitos, todo empezó a cambiar. Fue increíble porque yo creo que las personas no somos conscientes del poder de los hábitos, que aparentemente quizás no parecen tanto, pero cuando uno empieza, pues por ejemplo, en mi caso yo empecé a comer más saludable, empecé a hacer un poco de deporte y todo lo demás vino rodado, vino ya por inercia, ¿no? En el momento en que uno toma conciencia y empieza a poner conciencia en estas cosas, en cuidarse, en estar más atento a uno mismo, es cuando uno puede crecer como persona y, bueno, tomar cierta perspectiva de dónde viene y a dónde va. Definitivamente ahora también mientras hablabas de los hábitos, se me venía a la mente de que también depende con quién te rodeas. Exactamente. Me explico, porque ellos hacen que influyan en tus hábitos. Entonces también sí, supongo que en este cambio, en esta transformación de hábitos que tuviste, entiendo que también cambiaste de amistades. Exacto, sí, totalmente. Con nuevos horizontes, digamos, o con nuevas perspectivas. Sí. También es verdad que en la formación que yo estoy haciendo de marketing online y negocios digitales, hay una gran comunidad de personas, de emprendedores, y el hecho de haberme rodeado de muchas personas emprendedoras, cada una con su proyecto totalmente distinto, y de formar parte de esta comunidad activa que estamos en WhatsApp, en Telegram, en Instagram, ¿no? Estar rodeado de gente que, como tú, que está haciendo cosas como tú, productivas, ayuda muchísimo. O sea, la gente no es consciente del poder de la comunidad y de las relaciones personales. Es lo que más te puede potenciar. Los humanos somos sociales por naturaleza, tenemos ganas de compartir, de ayudar, de que nos ayuden. Y muchas personas están solas y no comparten y están muy aquí en la mente. Y cuando tú empiezas a compartir con otras personas y a relacionarte con otros ambientes que estén más en línea con lo que tú quieres, ya sea a nivel profesional o personal, todo eso influye. Es muy importante el entorno, el contexto en el que te mueves. Totalmente de acuerdo. Vamos a las dos últimas preguntas. La primera es, bueno, ya para ir finalizando, ¿qué has aprendido a nivel personal que no lo has aprendido con ningún libro, que no te lo han dicho tus padres, tú, como Salva? ¿Qué aprendiste en la vida? Bueno, mi mayor aprendizaje tiene que ver con bastante de lo que te he comentado, que es aprender a valorarme, aprender a quererme, a valorarme y y a no depender tanto de la opinión de los demás y no machacarse uno con sus fracasos, ¿no? Yo diría que es mi mayor aprendizaje, que es
dejar de estar en la queja, dejar de estar en esa frustración, para empoderarse y sanar. Darte una palmadita en la espalda, ¿no? Como dicen, y creerte que tú vales porque es la única forma. O sea, si tú te hablas bien, el lenguaje es muy importante. Si tú te hablas bien, las cosas te irán bien. Si tú te hablas mal, vas a tener el resultado de lo que tú te digas. Y yo últimamente lo que más he aprendido es este crecimiento a nivel personal, ¿no? De aprender a identificar mis emociones, a expresarlas, a comunicarme mejor y sobre todo a valorarme, a valorarme. Eso es lo más importante. Porque si uno no se habla bien, no tendrá buenos resultados. Me gusta hablarse bien, es verdad, porque es como una proyección. Sí, y serte fiel, al final serte fiel. Nuestro cuerpo es muy inteligente y constantemente nos está dando señales y respuestas de por dónde es buen camino y por dónde no es tan buen camino. Y yo desde que me escucho más y me hablo mejor, atraigo mejores cosas en mi vida y estoy más feliz. De acuerdo, Salva. ¿Dónde te podemos encontrar? Pues mira, yo me muevo sobre todo en Instagram, en mi perfil Revolución Cocinera, y luego también, quien quiera saber un poquito más, pues puede entrar en mi página web, revolucioncocinera.com, y ahí encontrará más información de lo que ofrezco, servicios y productos. De acuerdo. ¿Y en Facebook también tienes Facebook? En Facebook estoy, pero no estoy tan activo, pero sí, igual estoy tanto en Instagram como en Facebook. Y en la página. Vale, pues muchas gracias, Salva. Muchas gracias a ti, Carlos. Tenerte. Un placer igualmente. Bueno, eso fue todo por parte de Salva. Me quedo con una de sus frases: en la acción y no en la reflexión encontrarás tu camino. Creo que es muy importante lamentarse, pero lamentarse haciendo. Entonces me parece un muy buen highlight de la entrevista. Aprender a valorarte y no machacarte con los fracasos, o si tú te hablas mal vas a tener el resultado de lo que te digas. Creo que es importante el tema de hablarse bien y quererse, pero no quererse por quererse, sino de empezar a cambiar la manera que nos enfocamos a nosotros mismos, y el cual nos hará muchas ventajas en un futuro. Ya sabes, si te gusta o si te gustó, darle a compartir. Cualquier comentario, cualquier mensaje, cualquier idea, en cualquiera de mis redes, las cuales te pondré aquí debajo en la descripción. Gracias y nos vemos en el próximo episodio. Chao, chao.